buenos días, compañeros. Mi nombre es Ramón Alejandro Quinto Salazar, del Colegio de La Salle de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy hablaremos sobre acontecimientos que pasaron en el siglo XIX, empezando con la Guerra de Independencia. Inicia la Guerra de Independencia. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo a través del rique de las campanas de su iglesia, al levantarse en armas en contra del dominio de los españoles, que inició en 1810. El 16 de septiembre de 1810 estalló una revolución social, de la cual nacería nuestro país como una nación independiente, libre y soberana. El 27 de septiembre de 1821 culminó la independencia de México después de una guerra de 11 años, que fue una gran revolución popular para librarse del dominio español. Ahora les hablaré sobre las etapas de la independencia. La primera etapa, inicio 1810-1811. Esta etapa es liderada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, cuyo propósito era el bien social. Buscaba establecer un congreso con representación de las ciudades más importantes, dictar leyes benéficas de acuerdo con las circunstancias de cada pueblo. Segunda etapa, organización. 1811 a 1815, José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente tras la muerte de los principales caudillos. En 1812, Morelos se dirigió a Cuautla, ubicado en el actual estado de Morelos, el cual fue sitiado durante 72 días por el general Félix María Calleja. Tercera etapa, resistencia, 1815 a 1820. Entre 1816 y 1820 hubo una etapa de resistencia aislada de distintas partes de Nueva España, gracias a Francisco Javier Mina, Pedro Moreno, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, entre muchos otros. Cuarta etapa, la consumación, 1821. Una etapa, un 27 de septiembre, pero hace 200 años, en el año de 1821, el ejército trigarante comandado por Agustín Iturbide entró triunfante a la Ciudad de México. Se dio fin así a 11 años de largas luchas que culminaron con la independencia del Imperio Mexicano. Ahora, pasando a tu tema, vamos a hablar sobre la primera Constitución mexicana. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el declarar el carácter independiente de México como país. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la Constitución de 1824? Planeada como un pacto entre los estados, dividida la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y su Congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, que son los senadores y diputados, y judicial. El poder judicial estaría a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Ahora hablaremos sobre la primera intervención francesa. La primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia.
Tuvo lugar el 16 de abril de 1838, el 9 de marzo de 1839. El 27 de noviembre de 1838, los franceses abrieron fuego contra la fortaleza de San Juan de Ulúa y la tomarían. El 5 de diciembre atacaron el puerto de Veracruz. Esta primera invasión francesa fue conocida como la Guerra de los Pasteles. Ahora, continuando con los temas, vamos a hablar sobre México pierde Texas. Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México pierde ante Estados Unidos los territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, definitivo entre las repúblicas mexicanas y los Estados Unidos de América. ¿Por qué México perdió el territorio de Texas? México fue forzado a ceder a Estados Unidos para poner fin a la ocupación militar del país entre 1846 y 1848. Como consecuencia de la intervención estadounidense en México, esta cesión se formalizó por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado en la población del mismo nombre, el 2 de febrero de 1848. Ahora, siguiendo con el anterior tema, pero más a detalle, la intervención estadounidense. La intervención estadounidense en México, llamada también la Guerra Mexicano-Estadounidense o Guerra Estados Unidos-México, fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848 y que desembocó en la cesión por México de más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. ¿Cuál fue el motivo de la guerra Estados Unidos y México en 1846? La guerra comenzó por la disputa que tenían los dos países respecto a la República de Texas, un exceso territorio ubicado en el centro del continente, por el cual contenían los españoles, los mexicanos, los colonos blancos de Estados Unidos y las tribus indígenas de los comanches. Ahora vamos a hablar sobre México pierde Nuevo México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo trajo un final oficial a la Guerra México-América en 1846 y 1848. Fue firmado el 2 de febrero de 1848 en Guadalupe Hidalgo, una ciudad al norte de la capital, donde el gobierno mexicano escapó tras el avance de las fuerzas americanas. Sé que perdimos contra los americanos, pero cualquiera que nos invada de nuevo, sabremos cómo defendernos. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado la información y todo lo que van a saber ahora sobre el siglo XIX. Y sin más preámbulos, adiós.